La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93.
Cejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936. En la UTT aseguramos tu formación académica. Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral. Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador. Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Xalpatlahuaya sin número, en Huamantla, Tlaxcala. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo. Cortes, choripán, vino y más. El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar. En Gusto Uruguayo. Abrimos viernes, sábados y domingos. Nos encontramos en Juárez Norte, número 10, en Huamantla, Tlaxcala. Servicio a domicilio al 47-20239. Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Una vez más estamos aquí en su programa Pláticas Médicas y algo más. Agradeciendo desde luego a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí con vida para poder platicarles de lo poquito que sabemos. Y bueno, de los temas médicos, ¿verdad? De los temas médicos que también nos conciernen este día. En este día vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama cefalea. Entre este tema de cefalea se incluye lo que es la migraña. ¿Sí? Mucha gente padece de migraña, pero bueno, es un tema que vamos a tratar también
porque es muy interesante saber por qué tenemos dolor de cabeza constante. Quiero también decirles que en la plática pasada que estuvo con nosotros el gerente de Tlaxcala de COEPRIS, ¿verdad? El licenciado Ignacio, pues nos hicieron muchas preguntas, les agradó mucho la plática con él. De hecho, también lo felicitan porque, pues, quiera tomar el rumbo de alguna diputación y esperemos que le vaya muy bien. Así que, pues, un fuerte abrazo y un fuerte saludo al licenciado Ignacio, ¿verdad? Y también al licenciado, que es el gerente regional aquí de Huamantla, Lezama, el licenciado Lezama. Y pues va a haber más pláticas con ellos porque a la gente le pareció muy interesante lo que platicamos de COEPRIS. La gente me comentó que pues no sabían exactamente qué es lo que era COEPRIS y pensaban que era alguien que los podía atacar, y con la plática que tuvimos pues la gente le agarró confianza a este departamento, que es un departamento en el cual pues nos ayuda a superarnos en nuestros negocios. Entonces les prometo que posteriormente tendremos mayores pláticas con el licenciado, ¿verdad? El licenciado Ignacio y el licenciado Lezama de COEPRIS, tanto estatal como de aquí, de la región Huamantla. También quiero agradecer mucho las llamadas y los WhatsApp al teléfono 247-47-160-75 que me hacen llegar. A la gente le ha gustado mucho la manera en que hablamos de Dios, y bueno, yo siempre les he dicho que yo no soy pastor ni nada por el estilo, ¿verdad? Simplemente un día pues Dios nos habla, nos pide que hagamos algo, y bueno, nos pidió hablar de Él, y Él es el que nos ilumina y nos hace poder comentar en lo que está pasando. La gente comenta que le entienden muy bien cómo hablamos y lo que decimos. Créanme que todo está basado en la palabra de Dios y en lo que pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos hace decir. Y bueno, en las preguntas hubo alguien que me dijo, bueno, ya van varias personas que me dicen, pero hubo alguien que dijo que por qué no empezaba yo desde un principio a hablar cronológicamente de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Y me parece correcto, me parece que creo es lo debido, ¿verdad? Acuérdense que habíamos hablado que al principio, bueno, la Biblia se dividía, ¿verdad?, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo les platiqué del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento comienza con el Génesis. O sea, si ustedes abren su Biblia al principio, nos encontramos con Génesis. ¿Qué significa Génesis? La formación. Cuenta la palabra de Dios que en aquellos tiempos el Espíritu de Dios andaba sobre esta faz de la tierra, ¿verdad? En la que pues realmente no había nada, no existía nada. Y Él es como decide crear la vida. Y entonces empieza en 7 días, Él hace la creación de todo lo que la tierra habita, ¿verdad? Cada día fue formando, primero creó la luz, creó el sol, la luna, las estrellas, creó los animales, las flores, ¿verdad? Hasta que, bueno, creó al hombre, que fue Adán y Eva. Y en esa creación de Adán y Eva, Él les puso un Edén. Miren, yo quiero decirles que la Biblia, todos conocemos el grueso de una Biblia, más o menos. No es nada, no es ni siquiera un 0.01% de lo que se podría escribir de la historia de Dios. Si hiciésemos libros de la historia de Dios en Biblias, créanme que no cabrían en la tierra, porque hay mucho que contar, mucho que transcribir de lo que pasó en la creación y lo que hizo Dios de crear vida en nuestro planeta y de crear seres humanos. Entonces, toda la historia, ¿no?, de los profetas, de Abraham, de Noé, de Moisés, de Enoc, de Elías, de Lot, de Job, de Jacobo, de Lázaro. O sea, son historias de hombres que en sus tiempos bíblicos de aquellos tiempos, se dedicaron a amar a Dios y creyeron en Dios. Yo la oportunidad que he tenido, ¿verdad?, de buscar lo que es Dios y por qué Dios y todo eso, me ha llevado a cosas sorprendentes. Por eso yo les he dicho a ustedes en programas pasados que meterse a platicar de Dios es un viaje maravilloso, es meterse en una nave y andar en unos mundos, ¿verdad?, en el que vas encontrando muchas cosas hermosas y preciosas de Dios, pero también el malo te ataca. Cuando nosotros entramos en contacto con Dios, el diablo se pone como claconete a bailar en comal. O sea, ¿por qué? Porque él no quiere, como él no está perdonado,
y él no está, es decir, se rebeló y se llevó gran parte de los ángeles del cielo para que se rebelaran a Dios, y por eso ahorita hay maldad, porque el diablo domina. Él no fue perdonado. Cuando él quiso regresar, Dios lo regresó y le dijo, no te perdono. Y dice la palabra de Dios, hay de la tierra y el mar, porque ahora el diablo estará entre ustedes causando daño. Y es así porque existen terremotos, asesinatos, drogas, violación. Mucha gente de la terrenal, porque estamos en dos reinos, el terrenal y el celestial, no lo cree así. ¿Sí? Incluso mucha gente que no cree en Dios no cree en esto. Pero de verdad, créanme, cuando uno empieza a meterse al reino de Dios, aquí en la tierra somos atacados. Y somos atacados con cosas sobrenaturales, nos suceden cosas sobrenaturales. Cosas que ya después con calma yo les voy a platicar qué es lo que va pasando y va sucediendo, pero seguramente alguien de los que me ve por acá y que se dedica a Dios sabe que así es. Pero afortunadamente tenemos la protección de Dios Padre Todopoderoso y Él nos protege, nos cubre con su escudo de amor y de misericordia. Pero Dios dice, si vas a estar conmigo, si vas a hablar de mi palabra, porque yo te lo pido, te tienes que mantener de continuo en oración y en pecar lo menos que se pueda, en que no debe de existir pecado. Es muy difícil porque yo no he conocido a alguien que sea perfecto. Yo mismo, a pesar de que platico de Dios y todo, tengo errores y tengo pecados, pero lo importante es irse puliendo. Y para irse puliendo, entonces en la oración tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, a su Espíritu Santo, que es lo más fuerte y duro que hay, que fue lo que dejó, fue lo que descendió cuando Jesucristo resucitó. Acuérdense que llegó el Espíritu Santo de Dios sobre los apóstoles. Y los apóstoles entonces se fueron a evangelizar y dieron su vida. Ya también les platiqué por qué dieron su vida. Entonces, cuando uno empieza a orar de continuo, con tus propias palabras, con tu propio sentir, lo que tu corazón dice, ¿qué sucede? El Espíritu Santo nos capta e inmediatamente empieza a penetrar en nuestra presencia. Y lo primero que sentimos es paz, una paz maravillosa, una paz preciosa, que podía uno morirse en este momento y no tienes miedo a la muerte, porque sabes que ya estás en contacto con Dios, sabes que ya estás bajo el amparo de sus alas del Espíritu Santo. Por eso es urgente purificarnos lo más pronto posible para poder agradarle a Dios en la mayor brevedad posible y en la mayor cantidad posible. Porque Dios es misericordioso y es un Dios de amor y espera y se detiene para corregirnos, no para castigarnos, para corregirnos, pero no por mucho tiempo. Acuérdense lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, acuérdense lo que le sucedió al mundo con la inundación cuando Noé y a Nínive y otras ciudades que fueron pues destruidas, porque también ahí ya no había salvación, ya no había nada, no había ni un décimo, ¿no?, de bondad ni de espiritualidad hacia Dios. Entonces, pues vamos continuando con lo que nos propone la gente. Es correcto empezar desde el principio y empezamos a hablar de la entrada, ¿no?, de la entrada de la palabra de Dios, y nos habla del Génesis. Y Génesis, entonces, Dios forma al hombre, la tierra, los animales, le dice a Adán que le ponga nombre a los animales. Y así es, así sucede. Yo sé que todas estas historias que les cuento, para los que no creen, les es difícil comprender cómo, o sea, qué onda, cómo ponerle nombre a los animales, a todos los animales del mundo. ¿Cómo pudo Noé meter animales de un continente y de otro continente? Pero es que Dios también ayudó a que así fuese. Porque acuérdense que tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. No debemos ser orgullosos, debemos de creer en Dios, porque la fe es lo que hace lo sobrenatural. La fe es lo que hace lo sobrenatural. Y quien nos apoya, nos protege y nos empuja es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios le encomienda a Adán, vas a poner el nombre a todos los animales, así lo hace. Y llega un día en que estaban Adán y Eva en el Edén, porque Dios quería un Edén para la tierra, y resulta que pues Adán confiado, ¿por qué confiado? Porque bueno, pues ya estaba respetando lo que Dios había dicho, puedes comer de cualquier árbol de aquí, menos del que está en el centro, porque ese no puedes, es pecado que comas de él. Dios nos pone pruebas,
Dios Todopoderoso nos pone pruebas a todos. O sea, no crean que nada más es porque sí. Él nos pone pruebas para fijar nuestra fidelidad a Él. Así lo hizo con Job, así lo hizo con Noé, así lo hizo con otros personajes de la Biblia, ¿sí? Con Moisés y muchos más, y con mujeres también. Sí, o sea, Dios pone a prueba, porque nos da libre albedrío, pero también nos pone a prueba. Y aunque Él hurga los corazones y sabe cómo somos, pero debemos ser sometidos a prueba. De hecho, la prueba mayor es vivir en esta tierra. Esa es la prueba mayor, el vivir en esta tierra para ganarnos ese paso de puente de la muerte y irnos al reino de Dios en forma espiritual, ya no en forma carnal. La palabra de Dios dice que en el reino de Dios no prevalece ni la carne ni la sangre, sino el espíritu. ¿Sí? Por eso es que Dios es un Dios de espíritus, es un Dios espiritual. Entonces, llega ese día que está Adán durmiendo, ¿verdad? Tranquilamente, confiado, y la mujer, Eva, pues le hace caso al mal. Le hace caso al mal a través de una víbora, de una serpiente. Y la serpiente, bueno, fue poseída por el diablo. Por eso es que ahora, en la actualidad, existen algunos muñecos que pueden hablar, que espantan, que se mueven, porque el diablo los posesiona. Esa es la explicación, ¿sí? Entonces, posesionó a esta serpiente y la hace que le hable a Eva y le dice, tú come. O sea, Dios es un Dios que no quiere que sepas la verdad, es egoísta. Si tú comes de ese árbol que te prohibió, tú vas a saber todo tanto como Dios, ¿sí? Pero ya desde antes se había revelado el diablo a Dios, ¿eh? Y en el Edén ya era el pleito. Entonces, Eva, en su debilidad como mujer, come del fruto prohibido y inmediatamente pierden los favores de Dios y son expulsados del Edén. Y es así, cuando son expulsados del Edén, que empiezan a sufrir y le dice Dios al hombre, porque el hombre, aunque estaba durmiendo, pero también comió después. Lo correcto era que, ¿sabes qué? Si tú ya comiste, Eva, arréglatelas tú con Dios. Yo no le entro. Pero ¿qué hizo Adán? También le entró y también comió. Por lo tanto, también pecó. Entonces son expulsados del jardín, del Edén. Edén significa paraíso. Son expulsados del paraíso y le dice Dios, ahora tú, Adán, para que comas tendrás que sufrir el sudor de tu frente. Y ahora tú, Eva, para que tengas hijos tendrás dolor para tener hijos y sufrirás. ¿Sí? Pero también, son expulsados, empiezan a ver porque en el paraíso estaban desnudos, pero no había morbosidad, no había maldad de la visión, no había de que si estaba desnuda, o sea, era algo hermoso, era algo natural. Cuando son expulsados del paraíso se dan cuenta que están desnudos y que se tienen que tapar. O sea, perdieron muchas cosas que hasta la fecha de nuestros días nos está afectando, ¿sí? Y nos está dañando. Una vez que fue expulsado Adán y Eva del paraíso, bueno, ellos tuvieron que seguir una vida dura, una vida en la cual tenían que trabajar para obtener sus alimentos. Cuando estaban en el paraíso no tenía que ser así, ¿sí? Pero su desobediencia trae consecuencias. Esto que sucedió, no crean que Dios lo hizo porque su gusto, ¿verdad? O por querer castigarlos y reírse de ellos. Dios siempre piensa futuro, ¿sí? Dios es un Dios, por eso es un Dios profético. Dios siempre piensa a futuro, adelante. Él nos estaba dando aquí un ejemplo, ¿no? De lo que sucede cuando desobedecemos. Es un ejemplo. O sea, siempre que vamos a desobedecer va a haber una consecuencia. Siempre que vamos a desobedecer o vamos a pecar, va a haber una consecuencia. Y Dios dice, podré perdonarte todos tus pecados si crees en mi Santo Espíritu, pero de las consecuencias del pecado no te vas a escapar. Y es por eso que el pecado trae consecuencias. A veces los hombres o las mujeres que actúan mal, al momento no tienen castigo, pero después sí lo hay. Siempre va a llegar, tarde o temprano, pero siempre se va a presentar. Entonces ya
ellos continuaron, tuvieron que trabajar duro, tuvieron que tallar la madera para hacer su casa, ellos cuando estaban en el paraíso no sentían frío, nada, era un paraíso. Y entonces ellos tienen hijos, tienen 2 hijos, a Caín y Abel. Me imagino que han escuchado hablar de Caín y Abel. Caín era agricultor, ¿sí? Él se ocupaba del cultivo de los granos y las frutas y los vegetales, y Abel criaba ovejas. Pero los dos eran hijos de Adán y Eva, pero ¿qué sucedió? Que Caín nació con malos sentimientos. O sea, no era rencoroso, era enojón, le gustaba estar peleando, nunca le parecía lo que estaba sucediendo. Como ahora encontramos a mucha gente que es así, y a la cual yo les pido que en verdad busquen a Dios para cambiar. Y un día le presentan una ofrenda, le presentan ofrendas, porque antes le sacrificaban a Dios animales. Entonces un día Caín le presenta una ofrenda de semillas, de frutas que él había cultivado, y Abel le presenta también una ofrenda de unas ovejas, ¿verdad? Que también pues él se dedicaba a la cría de ovejas, le gustaba cuidar los corderitos, etcétera, y sacrifica unos para Dios. Y Dios ve esto y le agrada mucho a Abel. Pero Caín se llena de celo, se llena de egoísmo, ¿y qué creen? Lo mata. Lo mata frente a los ojos de Dios. Y le dice Dios a Caín: ¿qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano tirada en la tierra reclama su vida. Y Caín pues se espanta y huye de ahí donde vivía, ¿verdad? Pero si no antes Dios castigarlo, ¿no? Esto ocasionó en Dios un coraje, una tristeza, porque él quería mucho a Abel, porque era un buen hombre, ¿sí? Por eso es que Dios ama mucho a los hombres y a las mujeres de buenos sentimientos. Dios ama mucho a los hombres y a las mujeres que perdonan, ¿sí? O sea, te rompen algo, te golpean, te dicen una grosería. Bueno, Dios dice que hasta si nos matan a un ser querido debemos de perdonarlo. Yo sé que es difícil que lo entendamos, pero así debe de ser. ¿Por qué? Porque algún día vamos a estar ante los ojos de Dios pidiéndole también perdón por nuestros pecados. Y entonces va a decir Dios: ¿cómo te atreves a pedirme perdón si tú no perdonaste? ¿De qué manera quieres que yo lo haga? Entonces es importante perdonar. A Dios, por eso Jesucristo lo estaban crucificando, lo estaban todo acabando, enterrando flechas, la corona de espinas, en fin, muchas cosas. Y en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos, Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesucristo venía de Dios. ¿Qué le costaba bajar una legión de ángeles y acabar con los romanos? Pero no, es otra enseñanza. O sea, ahí nos pone también la enseñanza del perdón. Todos los hechos que se han suscitado en la Biblia y que les voy a ir narrando uno por uno, llevan enseñanza para el futuro, para los días postreros del futuro, ¿sí? Y sobre todo para los días finales. Ya estamos en días finales, ¿sí? En inicio de trabajo de parto. Ya se están cumpliendo muchas profecías, ¿sí? Entonces ya tenemos que acudir a Dios. Es el único que nos va a ayudar, ni el dinero, ni las pertenencias, ni nada. Solamente Dios Padre Todopoderoso nos va a ayudar. Y dice su palabra que nadie llega a Dios sino es a través de Jesucristo. Y que en la piedra que levantares, ahí me vas a encontrar. Y que cuando ores conmigo, te vayas a un rincón y en silencio ores sin aspavientos, gritos, ni nada por el estilo. ¿Está bien? Está bien, así es, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, de orden y de amor. Entonces Caín tiene que huir, tiene que salir, y se casó. Además Caín se tuvo que casar, ¿verdad? Posteriormente se tuvo que casar a Caín. Y bueno, pues Dios lo castigó enviándolo lejos del resto de la familia, ¿sí? Cuando Caín se fue para vivir en otra parte de la tierra, se llevó consigo a una de sus hermanas, y ella llegó a ser su esposa. Y ustedes se podrán preguntar, ¿cómo que entre hermanos tenían relaciones? Lo que pasa es que en aquellos tiempos, como había muy poca gente,
Dios permitía que eso sucediera para que se poblara la tierra. Sí, lo mismo pasó cuando Noé. O sea, Dios acabó tanto ser viviente que existía sobre la faz de la tierra y no quedaba más que Noé y sus familias. ¿Sí? O sea, son cosas que Dios decide. No podemos, a Dios no se le puede criticar ni rebatir. Hay de aquel que le critique y le rebata, porque esto no puede ser, porque Él es el creador de todo. Él es el que ha hecho todo. Cuando empezó a haber más gente en la tierra, la mayoría hicieron cosas muy malas como Caín. Pero un hombre diferente, el nombre que se llamaba Enoc, fíjense, aquí hay algo bien importante. Digo, el tiempo se nos va bien rápido, caramba, pero aquí hay algo bien importante. Y con esto vamos a terminar la plática de Dios, nos vamos al tema, ¿verdad? Los comerciales y al tema. Pero Enoc fue quitado, los evangelios de Enoc fueron quitados de la Biblia por el Gran Concilio. Porque habla muchas verdades, los evangelios de Enoc. Son 40 y tantos capítulos de los evangelios de Enoc, habla de muchas profecías y habla de la iglesia católica, ¿sí? Y de su destrucción. Por eso fue quitado. Enoc era un hombre que era temeroso de Dios, valiente, pero sobre todo amaba a Dios y confiaba en Dios. Y en aquel tiempo había mucha gente ya mala, porque tenemos el problema de que los humanos nos vamos volviendo malos, nos componemos un tiempo y volvemos a caer, porque el diablo nos ataca. Él era un hombre valiente, la gente que estaba viviendo alrededor de él era gente mala, pero él seguía sirviendo a Dios. Un día Jehová, Dios, hizo que no dijera a la gente algo que ellos no querían oír, y fue que les dijo, un día Dios va a destruir a todos los malos. Esto quizás enojó mucho a la gente, quizás trataron de matar a Enoc, y por eso no tenía que ser un hombre muy valiente para que dijera a la gente lo que Dios iba a hacer. Porque los que tenemos que hablar de Dios tenemos que enfrentar esto y decirlo, porque esa es precisamente la situación. Y por lo tanto Dios no dejó que Enoc viviera mucho tiempo entre aquellos malos, solo vivió 365 años. Antiguamente los personajes de la Biblia vivían más años que hoy, ¿sí? Vivían mucho más años que hoy, por eso se habla de tantos años. En aquel tiempo los hombres eran mucho más fuertes y vivían más. Por eso es que Matusalén, el hijo de Enoc, que Matusalén era hijo de Enoc, vivió 969 años. ¿Sí? Pues bien, después de la muerte de Enoc, la gente se hizo peor. O sea, porque Enoc a lo mejor los medios detenía y los señalaba, pero cuando murió él, la gente se hizo peor. La Biblia dice que todo lo que ellos pensaban ya era malo para siempre. Y la tierra llegó a estar llena de violencia. ¿A poco acaso no estamos ahora ya así? ¿Sí? Así estamos ahora, llenos de violencia, de maldad. ¿Sí? Entonces, todo esto que les estoy platicando está en Génesis 5, 21, 24, del 27, 6, 5 y Hebreos del 11, 11.5 y Judas 14 y 15. Ahí lo pueden ustedes checar. ¿Y qué pasó? Acuérdense que empezamos con Génesis, ¿sí? Luego hablamos de Génesis, nos pasamos que Adán y Eva fueron expulsados, salió Caín y Abel, y hasta ahorita vamos a Enoc, ¿sí? Hubo un tiempo que hubo gigantes en la tierra. Por eso es que ahora han aparecido esqueletos de gigantes, ¿sí? Esos gigantes de la tierra hicieron mucho daño y mataban a los humanos. Y en el próximo jueves que nos vamos a ver, ahí les voy a platicar quiénes eran estos gigantes de la tierra, cómo es que se hicieron gigantes y por qué mataban a los hombres y por qué después Dios tuvo que destruir toda la creación de la tierra a través del diluvio. Los gigantes tienen mucho de culpa en esto. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con ustedes con nuestro tema médico. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes.
Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubias Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prendauto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prendauto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Prendauto Fidmex. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24-74-72-0893. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional. Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla.
Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, de pláticas médicas, que es cefalea, sino antes decirles que antes de que Dios creara al hombre y la mujer, antes Él creó muchísimos millares de ángeles que lo acompañaban en el cielo con Él y que estaban con Él y que le ayudaron a formar las estrellas, el universo y todo lo demás. Él ya después se dedicó a formar la tierra, pero antes ellos, junto con Dios, hicieron todo esto. Yo me he metido mucho a investigar, por ejemplo, con personas que en verdad saben mucho de esto y que conocen mucho de esto. Me he encontrado con cosas de verdad maravillosas, que te abren la mente, que te dicen efectivamente sí existe Dios, ¿sí? Verdaderos científicos que sí aceptan que existe Dios, o que llegan a esa conclusión. Ya después en un programa aparte les voy a platicar de todo esto. Entre ellos está Einstein, ¿sí? Y Tesla, que son dos científicos que hicieron inventos, hicieron descubrimientos tremendos y que finalmente, antes de morir y en el transcurso de sus experimentos, hablaban de Dios. Bueno, entonces quiero decirles eso, ¿no? Que Dios, antes de hacer la tierra y de hacer a los hombres en la tierra, Él creó primero las estrellas, el universo y todo lo demás, ayudado por los ángeles que Él había creado. Es una historia maravillosa esta, o sea, es una historia hermosísima, preciosísima. Y en medio de todo esto, en medio de este universo que les platico, está el amor. Nada más imagínense. Vamos a hablar ahora de nuestro tema de pláticas médicas. Les voy a hablar de un tema muy interesante y muy común que se llama cefalea o migraña. ¿Sí? La cefalea es una molestia muy común y puede ocurrir por diversas razones, tanto cosas muy sencillas como cosas muy graves. Por eso es delicado. O sea, es muy común, pero es delicado. O sea, tenemos que ponerle atención a un dolor de cabeza constante. No es natural, nuestro cuerpo no está hecho para sufrir dolores. Por eso nos quejamos cuando nos duele. Dios nos hizo para disfrutar de la vida. Pero entonces cuando tenemos cefalea, cuando tenemos dolor de cabeza constante o a cada rato, nos está avisando el cerebro que algo está pasando, ya sea en el interior del mismo tejido cerebral o en algún otro órgano del cuerpo. ¿Sí? Tenemos que checar la cantidad, la intensidad, la calidad y el sitio del dolor. O sea, hay gente que se queja de dolor en forma de cinturón, hay gente que se queja de dolor en la parte de atrás, que se llama occipital, hay gente que se queja de dolor en las sienes, ¿sí? O temporales, o en la frente, ¿sí? O simplemente aquí arriba. Entonces, es muy importante identificar dónde está el dolor. Es importante también señalar la intensidad, la fuerza que tiene ese dolor. Hay gente que sufre dolores tan tremendos de cabeza que hasta pierden el conocimiento. Y eso es grave. Y pudiera ser que la causa fuera algo muy sencillo, como simplemente una deficiencia de complejo B12 o de algún mineral como el zinc, el potasio, o algo muy grave como un cisticerco, un tumor o un cáncer. Entonces, ojo, el dolor de cabeza requiere de atención inmediata y de estudios traslúcidos inmediatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede hablar, incluso hay pacientes que de repente en nuestro cerebro contiene muchas venas y arterias. Entonces a las arterias y a las venas se les hace un chipotito, como a las cámaras de las llantas de los carros o los balones de fútbol, que se les sale un chipote en la cámara, se llama aneurisma. Ese aneurisma hace presión sobre el tejido cerebral, que es muy delicado. El tejido cerebral es muy delicado. Yo creo que todos han comido pues quesadillas de sesos y se dan cuenta lo delicado que es, ¿verdad? Lo fácil que es de aplastarlo, de destruirlo, de molerlo. Nuestro cerebro es todavía aún mucho más delicado. Yo tuve la oportunidad hace tiempo de entrar a algunas autopsias porque los médicos tenemos que... A veces la universidad no siempre te ayuda al 100%. Entonces, si tú tienes interés en las cosas, pues tienes que buscar las cosas. Entonces, en aquellos tiempos yo me acuerdo que formamos un grupo de 2, 3 amigos y nos íbamos al anfiteatro a ver las autopsias y cómo le sacaban
el cerebro a las personas que le estaban haciendo la autopsia, y el corazón y los pulmones, y solo así aprendes, o sea, teniendo contacto con las cosas, porque los libros sí son muy claros y precisos, pero no hay como el contacto real. Y bueno, yo me daba cuenta, tocaba yo el cerebro de estas personas muertas, y de verdad se hacía como gelatina, peor, bueno, una gelatina todavía tiene mayor consistencia, se sumía, se deshacía. Por eso Dios nos dio un cráneo para cubrir el cerebro, ¿sí? Por eso cuando cabeceamos, estamos jugando fútbol y cabeceamos el balón o nos dan un cabezazo, nos da mareo y dolor. Por eso se inflama muy rápido el cerebro, porque es muy delicado, es muy débil y debemos de cuidarlo. Entonces tiene muchas venas, tiene muchas arterias, se hace ese chipotito, se hace un aneurisma y nos va a producir dolor constante de cabeza. Y algo más grave, se puede romper ese aneurisma, como se rompería el chipotito de la cámara, del balón o de la llanta, y se saldría el aire, así se saldría la sangre. Y nos daría lo que se llama accidente cerebral vascular o hemorragia cerebral. Ya después les voy a hablar de esto. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos un dolor de cabeza constante, y ya llevamos a lo mejor 15 días con dolor de cabeza constante, y 8, 10, 15 días, y no se nos quita tan fácilmente, y tomamos un analgésico, y se nos quita por unas 2 horas, pero al rato otra vez, no. Esto ya está raro, y esto ya tenemos que investigarlo. ¿Y qué tienen que hacer? Acudir a su médico de confianza, el médico de primer contacto, que es el médico general o el médico familiar, para que este doctor, bueno, les haga sus estudios pertinentes, le explore, le haga algunas pruebas en las pupilas, algunas pruebas de sistema nervioso para ver si hay alguna afectación, y mandarle a hacer una tomografía axial computarizada de cerebro. Ahí no hay pierde, ni radiografías, ni no. Ahí tiene que ser una tomografía axial computarizada y de última generación. La de última generación ya ve en tercera dimensión. Que ya se visualiza muy bien el cerebro. Porque les vuelvo a repetir, o sea, el cerebro es muy débil. Yo personalmente lo constaté. Yo personalmente lo sentí. Lo toqué. Y no nada más tocamos el cerebro, también agarramos el corazón, y agarramos los intestinos, y agarramos el páncreas. Y por eso me gustó medicina. ¿Por qué? Porque yo veía el cuerpo humano tan maravillosamente hecho, tan perfectamente hecho, y desde ahí también empecé a creer en Dios, ¿sí? Porque eso no lo puede hacer nadie. Ahora ya han fabricado robots casi perfectos, y a lo mejor casi llegarán al 90%, pero no como es un ser humano. Y metíamos la mano en el corazón, en los pulmones, en todos los órganos del cuerpo humano, pues a eso íbamos a un anfiteatro, ¿sí? Y solamente así pudimos estudiar lo que se llamaba anatomía, ¿sí? Anatomía humana. Entonces, el cerebro es muy delicado, el cerebro es muy, muy fácil de lastimar. Y si tenemos un dolor de cabeza constante, tenemos inmediatamente que diagnosticar por qué está sucediendo. Causas: puede ser una hipertensión arterial, cuando sube la presión, causa dolor, cuando hay una hemorragia cerebral, cuando hay un aneurisma, cuando hay un cáncer, un tumor. Hay una enfermedad que es una especie como de falta de mielina en el sistema nervioso. La mielina es lo que recubre los nervios, es como los cables de luz, que está el cobre y el plástico viene siendo como que la mielina. Así es el sistema nervioso entre axón y axón. Y se ha descubierto que hay personas que pierden esa mielina y tienen dolores de cabeza constantes, incluso convulsiones, ¿sí? Y bueno, no se ha identificado bien la causa, pero sí se ha visto que administrándoles grandes cantidades de adenosín 5-trifosfato y complejo B12 adquieren mejoría, y algunos minerales como el zinc y el potasio, ¿sí? Miren, estudiar medicina, un día vamos a dedicar un tema especial para hablarles de por qué estudiar medicina y cómo es la medicina. Pero es bien difícil. Miren, imagínense libros bien gruesos, con letras chiquititas, miles de enfermedades que te parecen sus síntomas, y luego todavía el cuerpo humano, que es tan complicado, ¿verdad? Y tan maravilloso. Es difícil. La carrera de medicina es difícil, ¿sí? Y luego cuando se subespecializa, por ejemplo, en especialidades, también es difícil, pero cuando te subespecializas
en medicina general profunda, que algo así, algo parecido a la medicina interna, es donde checas todo y estudias todo, todo el cuerpo y todas las enfermedades en un solo tratado. Entonces es maravilloso ver, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, cómo es peor que una computadora, pero debemos de cuidarlo cuando presenta dolor de cabeza. Inmediatamente acudir con su médico, que le haga la tomografía y ya ahí veremos qué aparece. Hay una enfermedad que se llama cisticercosis, que es el famoso tomatillo, si lo han escuchado hablar ustedes, ¿no? Que da por comer los taquitos, somos retaqueros los mexicanos, nos encanta irnos a parar a los taquitos de la calle, que nos den 4 o 5 taquitos o hasta 10. Ven, yo tenía un amigo que se comía 25 o 30 tacos en un jalón, y ahí es donde se presenta el tomatillo, o la famosa cisticercosis. No es más que una larva, ¿verdad? Un parásito que llega al cerebro, se implanta en cerebro, se encapsula, se endurece y da convulsiones y dolor de cabeza y nos da problemas muy graves. Después les voy a hablar de cisticercosis. Hay mucho de qué hablarles, ¿eh? No nos va a alcanzar la vida para hablarles de tantas cosas. Pero es importante. Otro dolor de cabeza que se presenta muy frecuentemente es la cefalea por depresión. Cuando nos deprimimos, nos da dolor de cabeza horrible, incluso nos molesta la luz, porque nuestro cerebro no está hecho para deprimirse. ¿Qué sucede cuando se deprime? Hay sustancias a nivel cerebral, como la acetilcolina, la norepinefrina, la adrenalina y otras más que hay, que se alteran con la depresión. Por eso no debemos deprimirnos. Un día les voy a traer alguien que nos hable de depresión, una psicóloga clínica que nos hable de depresión, para que nos hable más precisamente de la depresión. Porque la depresión es todo un tratado, y es muy común y muy frecuente, y causa fuertes dolores de cabeza. Entonces, no debemos deprimirnos. No debemos deprimirnos. También no debemos ir al baño, hacer del 2 y pujar mucho o muy fuerte, porque podemos reventar una venita del cerebro y causarnos una hemorragia cerebral. ¿Sí? O sea, mejor tomamos mucha agua y así hacemos bien fácilmente, ¿no? Entonces, hay que checar, por ejemplo, qué tipo de dolor de cabeza es, si es un ataque agudo, ¿verdad? Cómo se presenta el ataque agudo, si se presenta el dolor de cabeza porque vemos mucho, al ver la luz o al ver la oscuridad. Es todo un tratado, pero lo principal que tenemos que hacer, al menos lo que yo como médico he hecho a mi paciente que me llega con dolor de cabeza, ¿sabe qué? Lo primero que se va a usted a hacer es una tomografía axial computarizada del cerebro, porque tengo que descartar si no tiene usted dentro de su cerebro un tumor, un cisticerco, un cáncer, un aneurisma, una hemorragia cerebral, qué sé yo. Aunque les diré que la hemorragia cerebral inmediatamente altera el estado del paciente, ¿no? Y inmediatamente lo lleva a un estado de coma. Pero los demás no. Entonces es importante. Luego hay algún tipo de migraña o de dolor de cabeza que se llama arteritis de células gigantes, temporal o craneal. Es un poco más extraña esta enfermedad. Viene acompañada de pérdida de peso, ¿verdad? Falta de apetito y dolores musculares. ¿Sí? Luego viene la cefalea postraumática. ¿Cuántos de ustedes no han tenido, se cayeron hace 2 años y ahorita están presentando dolores de cabeza? Hay que investigar por qué. A veces lo que sucede es que se hacen cicatrices. ¿Sí? Se hacen cicatrices a nivel cerebral y llega un momento que la cicatriz se retrae tanto que ocasiona que el paciente pues tenga dolor de cabeza. ¿Cuál va a ser el tratamiento para el dolor de cabeza? Va a ser de acuerdo a lo que encontremos en los estudios. También la diabetes produce dolor de cabeza, la hipoglucemia o la hiperglucemia, la elevación de triglicéridos o de colesterol. Hay algún otro tipo de enfermedades que también llegamos a tener, nos provocan dolor de cabeza. Pero lo principal que debe de hacer un médico es hacer una tomografía axial computarizada ante la presencia de dolor de cabeza constante y de una evolución de más de 15 o 20 días. Se tiene que hacer un estudio. El tratamiento pues va a ir encaminado de acuerdo a lo que encontremos, ¿verdad? Mientras eso, al paciente sí se le puede dar algún analgésico,
para que se le baje el dolor y se controle mientras le hacemos los estudios. Si sufre convulsiones, le damos un anticonvulsionante. El jueves que viene vamos a hablar de convulsiones precisamente. El jueves que viene vamos a hablar de convulsión de epilepsia, que también es un tema maravilloso. Y bueno, pues lo que siempre les he dicho, evítense problemas, acudan a su control médico cada 4 meses, háganse sus estudios, sus chequeos, y verán que así van a prevenir muchas enfermedades que hasta mortales y dolorosas pueden ser. Pues hemos llegado al final de nuestro tema de esta noche. Quiero agradecer a Huamantla.tv por la oportunidad tan maravillosa que nos da de poder estar aquí con ustedes. Soy infinitamente agradecido y Dios los bendiga por siempre, porque es una empresa que está colaborando y ayudando a la gente. Yo con todo gusto les sigo ofreciendo mi consulta sin costo alguno para quien quiera consulta sin costo alguno, incluido los estudios que le pueda yo hacer, el ultrasonido, el electrocardiograma, etcétera, sin costo. Puedo ayudarlos. Y les sigo insistiendo, busquen en sus casas su Biblia, porque vamos a empezar a hablar cronológicamente de la Biblia. Y vamos a llegar del Génesis, que ya empezamos, hasta Apocalipsis, ¿sí? Atravesando por todo esa maravillosa aventura de Dios, para que vayamos entendiendo por qué Dios nos quiere tanto y nos ama tanto. Les deseo que tengan un feliz descanso y que duerman y descansen en compañía del Espíritu de Dios. Gracias y buenas noches. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio